Sí, profe. Ahí está, muy bien. Entonces, la primera pregunta era cuál era el operador de Unix, ¿verdad?, que me permite hacer comunicación entre procesos, o sea, la famosa tubería, ¿verdad?, la salida de un proceso que sea la entrada de otro proceso. Estaba bien fácil esa y era la barra vertical. Creo que no hay muchas dudas sobre eso, ¿verdad? Chicos, del material que se ha subido, de los videitos que han visto, ¿verdad? La barra vertical es el operador que se usa en Unix para comunicar procesos, ¿ah? O sea, la salida de un proceso que sea entrada de otro proceso. Veamos otra de las preguntas. Bueno, acá había que leer, ¿verdad?, el listadito de comandos de Unix. Yo no sé si ustedes en sistemas operativos usan estos comandos. ¿Están usando en sistemas operativos estos comandos? No, profe. ¿Ninguno Algunos de sí. estos? Algunos Algunos sí, 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 profe. algunos sí. Bueno, Solamente el CAT. claro, como nuestro tema se vincula con expresiones regulares, pues nosotros usamos el grep y el set, ¿sí?, para buscar y hacer reemplazos, pero algunos comanditos sí los deben usar. Bueno, dice así: teniendo en cuenta los comandos del sistema operativo Unix, empareje los siguientes procesos con el comando correspondiente. Buscar ocurrencias de un patrón en un archivo era grep, porque ese es el que busca las expresiones regulares, ¿sí? Realizar modificaciones en un archivo de texto, el set. Enviar a la salida estándar el contenido de un archivo, el cat, que permite enviar a la salida, mostrar también. Y contar las palabras, pues, el comando wc. ¿Hay alguna duda sobre esto? Profe, ¿el comando BI también edita el archivo o no? O El el sí es exclusivo de Unix, es el editor de texto de Unix, ¿sí? Pero no sé si funciona en el de OS. Sí funciona en Linux y en Unix, obviamente, ¿sí? O sea que Pero eso en el también de estaría OS, bien, ¿o? pero acá ninguno te pide para editar, ¿no? Acá ninguno dice editar. Bien. Acá No dice podría, enviar, contar profesora, y en palabras. el de Acá dice realizar modificaciones en un modificaciones. archivo de texto. Claro. Claro, eso Dice, entendí yo como editar, digamos. Sí, yo también. bueno, pero a ver, fíjense que las modificaciones que se realizan son sobre los patrones. El set nosotros lo estamos ocupando ahí para, una vez que reconoce el patrón, hace alguna modificación. En cambio, modificación del archivo de texto, ¿sí? Ese sí lo pueden hacer con el BI o con un procesador de texto, ¿ah? Pero hacía referencia a los comandos, no al editor de texto. El BI es el editor de texto, ¿sí? Es un editor de texto de Unix. ¿Se entiende, chicos? No un comando, sino un editor de texto. Bien. Esa va a ser la diferencia. Bueno, volvamos acá. Entonces ya tenemos a esta pregunta, ya tenemos dos, faltaría la tercera. La tercera hacía referencia a varias expresiones regulares, ¿sí? Bueno, esta era como que había que leer bastante del material. Y dice así: las siguientes expresiones regulares aparean con un solo carácter, ¿sí? Emparejar según corresponda. Entonces, primero nos muestra una C sola. Y a ustedes les mostraba en cada uno de estos listados que está a la par, ¿verdad?, una serie de opciones. Entonces, C solo, el carácter ordinario C. Ahora, si yo tengo entre corchetes unos caracteres, ¿sí?, separado así por espacio, como está acá, corchete A, B, C, significa alguna de esas, alguno de esos tres símbolos o alguno de esos tres caracteres. Una de las secuencias unisimbólicas, o sea, OA, OB, OC. Esa sería la ocurrencia que está buscando, ¿sí? A, B o C. Y en este caso, entre corchetes, C-T es uno de los caracteres, ¿verdad?, del intervalo indicado. O sea, acá sería desde C hasta T, cualquiera de los símbolos, ¿verdad?, o caracteres incluidos desde C hasta T. Es más, uno de estos lo ocupamos nosotros ahí en el laboratorio, ¿verdad?, que tenemos desde la A hasta la Z, cualquier letra mayúscula, y ponemos
A mayúscula guión Z mayúscula, o sea, cualquier carácter comprendido en esa secuencia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Bueno, barra, barra. Barra, barra simboliza nada más que el carácter barra. La primera barra es porque el carácter barra se lo utiliza como metacarácter. ¿Qué significa metacarácter? Que se lo utiliza para, tienen dos usos, digamos. Uno es el carácter barra y el otro sería acá que lo que sigue se lo identifique como barra. O también hemos ocupado barra, ¿verdad? Para otros metacaracteres como la nueva línea, barra N, nueva línea, o que comience con tab, barra, circunflejo T, ¿sí? O sea, tiene doble uso, pero al poner acá 2 veces barra significa que lo que sigue lo utilice como la barra directamente inclinada que está ahí. Siempre y cuando no esté entre corchetes. Bueno, acá no apareció entre corchetes, así que lo tomamos literalmente como la barra inclinada. Un puntito, un carácter cualquiera, excepto nueva línea. O sea, el puntito solo va a representar un carácter cualquiera, sería como un comodín, ¿sí? Excepto nueva línea. Y entre corchetes, circunflejo, ABC, sería un carácter que no sea ni A, ni B, ni C. ¿Sí? Bien, bueno, ahí abajo están todas las correspondencias o las respuestas correctas, digamos. Igualmente han contestado muy bien, o sea que se ve que han estado leyendo el material o que algo han visto en sistemas operativos. Bueno, salgamos de acá y veamos la tarea grupal. Yo la he bajado, ustedes la deberían bajar ya también. Me dicen si ven el enunciado. Sí, profe. Bueno, dice así. Utilizando el verificador online, ¿sí? Y me da una dirección web, analizar y comprobar los siguientes ejemplos que se encuentran en las top regular expression, o sea, las expresiones regulares más usadas. No sé qué quiero poner el ingeniero acá porque nos ha cambiado todo lo que nosotros habíamos puesto como tarea. Dice que chequee la longitud y el número de líneas, ¿qué sería esto? ¿Quién sabe inglés? No start with 0, que no comiencen con 0, que chequee la longitud y el número de líneas que no comienzan con 0. El email validation, o sea, la validación de mail y URL. Bueno, sinceramente no sé de dónde me ha cambiado la tarea del ingeniero, así que no sé cómo la va a comprobar, pero supongo que acá donde dice regular expression, ustedes deberían cargar las expresiones, ¿verdad? Que le ha puesto ahí el ingeniero y en qué texto va a chequear esa información. Fíjense en cómo funciona, realmente yo no lo probé, a ver cuáles son los resultados que arroja, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados que arroja? Porque nos dice acá que lo probemos con el texto que nosotros habíamos subido. Nosotros habíamos subido un ejercicio que se parece mucho a lo que está en los videos, pero el ingeniero lo cambió completo. Así que este ejercicio, no sé cómo lo van a hacer, chequen ahí cómo funciona esta dirección web y vean qué pueden hacer. El segundo ejercicio, sí, está basado en lo que nosotros hemos hecho, los videos, ¿sí? Utilizando la consola Linux online, o sea, ingresar a esta dirección, analizar y comprobar al menos 4 de los ejercicios con soluciones propuestas, dice, en soluciones de expresiones regulares Linux, ejemplos, utilizando el archivo Uruguay. Es decir, nosotros en el aula virtual, ¿sí? Hemos subido material. ¿Dónde estamos? Acá. Clase 16, acá. Van a tener que bajar el material, que está como material complementario, por lo menos uno del grupo, el que mejor conexión tenga, ahora sí que veo que está lentito. El material complementario, ya va a aparecer la clase 16. Acá arriba, ¿sí? Descarguen esa carpeta.
Y ahí lo tienen, ¿verdad? El tutorial y ejemplos de expresiones regulares Unix, un archivo de texto, ¿sí? Y las soluciones, que no sé si lo ha puesto por acá el ingeniero. No, esto no, pero aparece acá. Soluciones. Es un archivito de texto. Lo bajan al archivo Uruguay. Y con esos dos archivos, uno donde tienen los comandos, ¿sí? Acá tienen los comandos que ustedes deberían estar usando, ¿sí? Tienen el archivo de texto de Uruguay, dice que prueben por lo menos 4 de estas alternativas que les da acá. Por lo menos 4 de estas alternativas que prueben si funcionan, ¿verdad? Si funciona, mostrar el archivo Uruguay, buscar, ¿sí? Acá las palabras que no comiencen con B, ¿sí? Y que las muestre, que muestre esas palabras, por ejemplo, del archivo Uruguay. Es decir, que vean que si funcionan o no esas expresiones regulares que están cargadas ahí. ¿Dónde lo pueden hacer? O lo hacen en la consola de, entran en, yo tengo instalado Windows 10, entonces podrían buscar ahí el CMD, ¿verdad? El sistema operativo, los comandos del sistema operativo, símbolo del sistema, ponen bash y entran, ¿sí? Bueno, ¿cuál es mi problema? El teclado siempre me falta la H. Lo pueden probar desde ahí o lo prueban, si tienen buena conexión, ¿verdad? Pueden entrar, bueno, bash con minúscula entonces, a ver si me deja. Ya no sé si tengo ya esta máquina, la reinstalé 2 veces, ya no lo tengo. No tengo el comando del sistema operativo bash ahora. Así que no lo van a hacer con Windows, no sé. Ustedes pueden tener si tienen Windows 10, yo ahora, la última vez parece que ya no me lo han instalado. Entonces lo pueden hacer de manera online. Entran a esta cuenta, no sé si se puede ver, me dicen. ¿Lo ven? ¿Ven? Sí. ¿Sí? Bueno, igualmente ustedes por sistema operativo yo creo que tienen instalado Linux, creo, había alumnos el año pasado que lo tenían instalado y lo hacían directamente en Linux, con los comandos del sistema operativo, o entran a esta paginita que tienen la dirección ahí en la tarea de la clase 16. Lo que sí tienen que hacer es, entren con su cuenta de Gmail, creen una cuenta acá, loguense y recién van a poder usarlo, ¿verdad?, a la aplicación y probarla. Probarla con los comandos esos que están ahí. O sea, el archivo lo tienen que subir al archivo Uruguay, ¿sí? Pueden subir el archivo de comandos y probarlos, ¿verdad? Que están funcionando, que buscan las expresiones regulares. Seguimos con la tarea de la clase 16. Ese sería el punto número 2, probar que funcionan por lo menos 4 de esas expresiones, ¿sí? Y el 3... El ejercicio 3 dice así, resuelva el siguiente problema utilizando tuberías con comando de Linux y expresiones regulares. Dado un archivo de socios, .csv, con campos separados por punto y coma, que contiene lo siguiente, número de socio, nombre y categoría. Esto ustedes lo tienen que crear, ¿no? Lo podrían crear al archivito de texto, ¿cierto? Como está en el video, donde estaban los patrones. A ver, no sé si he bajado el material para mostrarles. Los PDF. No, acá no. Tampoco. Bueno, los PDF que aparecen en el video, chicos. Tampoco, no. Bueno, no está acá. Esos son los que necesito, o sea, los que van a aparecer como soluciones. A ver, capaz que están acá.
Esto está en el PDF que está mostrado con rositas y texto más grande, digamos. Estas serían las soluciones que está subido, ¿verdad? En el aula virtual, pero como PDF. Eso, ¿verdad? Para crear el archivo de texto que tenga primero los patrones, el patrón número de socio, el patrón nombre, el patrón categoría, ¿cierto? En el archivo que nosotros habíamos creado se llamaba plantilla. Ustedes también podrían crear este como plantilla. Después generar el archivo de socios, socios a.csv con campos separados por punto y coma, que contenga solo, dice, las líneas que cumplan con todas las restricciones de cada dato y que sean de la categoría A. ¿Cuáles serían las restricciones? Que el número de socios sea una secuencia de 6 dígitos decimales, o sea, que tenga que contar cuántos dígitos tiene el número de socio. Que el nombre sea una secuencia no vacía de letras, minúsculas o mayúsculas y espacios, ¿sí? Y que la categoría sea solamente la letra A, ¿no? Para generar el nuevo archivo es que la categoría sea solamente la letra A. Entonces, verificar que sea una secuencia de dígitos decimales, tendrían que ver con qué expresión regular lo van a poner, ¿cierto? Y cómo van a contar que sean 6 dígitos decimales. ¿Cómo van a contar que sean 6? ¿Sí? Que el nombre sea una secuencia no vacía de letras mayúsculas y minúsculas, también con qué expresión regular, ¿verdad? Van a poner que abarque mayúsculas, minúsculas y espacios, ¿sí? Bueno, este está más fácil, que la categoría, cuando ustedes lo carguen a la categoría, que este puede ser un ejemplo, ¿verdad? La categoría podría ser A, B o C, pero cuando generen el nuevo archivo, solamente tiene que tener los de la categoría A que cumplan con esas condiciones. Es decir, que el número de socio sea 6 dígitos exactamente, algunos tienen más, otros tienen menos, otros tienen con letras, eso no van. Que el nombre sea mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Espacios también, fíjense, y que la categoría solamente sea A. Este es un trabajito que le va a llevar bastante tiempo, no creo que lo puedan terminar todo ahora, pero traten de usar el archivo de comandos que nosotros le hemos dado, más ahí en el material complementario tienen ejemplos, ¿verdad? De expresiones regulares y otras soluciones subidas de Unix o Linux, o pueden buscar también en Google, ¿no? Cómo se utiliza para buscar, ¿sí? Secuencias que tengan mayúsculas, minúsculas y espacios. ¿Cómo hago para buscar secuencias que tengan solamente dígito y contar la cantidad 6? Y luego cómo genero el archivo ese nuevo a partir de el archivo de socios que ustedes suben. ¿Se entiende más o menos la tarea de hoy? Hola. No. ¿No? ¿Han visto los videos? Porque si no han visto los videos, no se va a saber qué se puede hacer, digamos. ¿Han visto los videos de la clase de hoy? Sí, profe. Bueno, en los videos de la clase de hoy se ha explicado varios de los comandos, ¿sí? Y se ha explicado específicamente el ejercicio de laboratorio que ustedes tienen que presentar, ¿no? Pero en este caso, aparte, clase 16, acá. Bueno, ya me fui de acá. Clase 16. Aparte, le está pidiendo que ustedes ocupen, ¿verdad? O que hagan otros archivitos. Tengo que esperar a que se cargue, chicos, la página. Donde ocupen esos comandos de Unix o de Linux, ¿verdad? Comandos del sistema operativo para buscar expresiones regulares. ¿Cuáles van a ser las expresiones regulares? Y bueno, secuencias de dígitos o secuencias de caracteres, mayúscula, minúscula y espacio, ¿sí? O que comiencen con B, que terminen con B, es decir, expresiones regulares va a tomar la ocurrencia de esos patrones. ¿Y qué hago con ellos? ¿Sí? ¿Qué hago con ellos? Lo identifico como campo, lo cargo en una nueva lista, etc. O sea, no es un trabajito que lo puedan hacer rapidito, ¿sí? Pero tienen como guía los videos donde le hemos subido, ¿sí? Cómo iban a generar los archivos. O en este caso ya le damos un archivo que se llama Uruguay, ¿sí? Que es un archivo de texto y sobre ese archivo, ¿verdad?
sobre el archivo Uruguay, ustedes pueden ir probando los comandos que se le dio, a ese de ejercicio número 2 se le da varios comandos para que encuentren ocurrencias de patrones. ¿Cuáles son los patrones? Las expresiones regulares. ¿Cuál es la que se le pide? ¿Sí? Que empiece con B, que termine con B, que termine con punto, que no termine con punto la frase, etcétera, etcétera. Y en algunos casos también se les pide que cuenten los caracteres de ocurrencia. Entonces, en el material que está subido como soluciones, que aparece como PDF, ahí tienen ejemplos, ¿verdad?, de algunas cosas que hicimos, ¿sí? Y que forman parte del laboratorio 2. Pero en la tarea grupal de hoy se les pide ejercicios diferentes, digamos. El único que se parece es el ejercicio final y se parece a, demora un montón en aparecer los videos, al penúltimo video, donde tienen que usar la página esta, Bash Online, ¿sí? Y para eso ustedes previamente van a crear una plantilla con los patrones que se pide, que son número de socio, el nombre del socio y la categoría. Después van a crear un archivo de texto que contenga esa información para varios socios. El ejemplo se lo está dando la cátedra, o sea, carguen esos registros, carguen estos registros, no carguen otros, ¿sí? Carguen estos registros y después ustedes tienen que generar, ¿sí? Un proceso, ¿no?, que reemplace los patrones por cada uno de estos nombres. El ejemplo de cómo se carga el proceso está en las soluciones, ¿sí? Hay ahí un archivo que se llama proceso, hay un archivo que se llama transformar o transformador, hay un archivo que se llama comando, o sea, todos los archivos están, ustedes tienen que cambiarlo, pero para este nuevo ejemplo, para socios.csv, el ejemplo que nosotros le damos desarrollado se llama datos.csv. Ustedes tienen que generar uno que se llame socio.csv, tomando todos esos archivos que nosotros les damos en el ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo único que van a tener que pensar ustedes? Ustedes van a tener que pensar cómo de este listado yo saco nada más que estos dos, o sea, que cumplan con las condiciones de que el número de legajo tenga 6 dígitos, ¿sí? Que el nombre sea una secuencia de mayúsculas, minúsculas y espacio, y que la categoría sea A, ¿no? O sea, en el proceso AWK que transforme eso, ¿sí? Que chequee si la categoría es A y me diga cuáles son, o enliste las condiciones, ¿verdad?, de los dos únicos registros que cumplen esa condición. Si no llegamos hasta acá, por lo menos, hagan esto, crear la plantilla, pasar los datos, ¿verdad?, de la plantilla de patrones a la plantilla de datos. Sigan el ejemplo paso a paso, bajen el material para tener la codificación, ¿verdad?, de este ejercicio y poder hacerlo más rápido. Al punto 3, digo. Al punto 2 ya está, lo tienen que bajar al archivo de texto Uruguay, ¿sí? Y tienen que bajar las soluciones, son 2 archivos, ese que dice soluciones, y probarlo en esta herramienta, ¿sí? O si tienen instalado ustedes el Windows 10, acceder a la consola, ¿verdad? Y poner batch y directamente ahí hacer el cat Uruguay para que muestre qué texto tiene Uruguay, y de ahí probar alguna de las, hay como 6 o 7 expresiones regulares sobre este archivo, probar si funcionan. O probarlas en la página web que dice acá, ¿sí? Para entrar a esta página web, que entran directo, tienen que crear una cuenta. Para crear una cuenta, usen su cuenta de Gmail, o la de la facultad, no sé cualquiera, pero entren con una cuenta para poder usar la herramienta, ¿sí? Y este es el único que no sé cómo lo van a hacer, porque este ejercicio lo cambió a último momento el ingeniero, entonces, la verdad, no la probé a la página, a esta página, así que alguien del grupo, uno del grupo por lo menos lo podrían poner a probar, cómo cargar acá las expresiones regulares. Lo que yo estimo es que, ahí dice qué expresiones regulares buscar, lo que faltaría es cargar acá sobre qué texto se va a hacer el testeo, sobre qué texto se va a hacer el testeo. Y como está en inglés, debería ser un texto en inglés. ¿Se entiende ahora más o menos en qué consiste la actividad de la clase 16?
Sí, profe. Es todo programación, o sea, no programación, sino el uso de la consola de Linux, ¿sí? Y usar los comandos que están en los ejemplos y otros que no están en los ejemplos, pero que pueden buscar, ya sea en Google o también, lo que pasa es que es muchísimo material lo que se ha subido, en los materiales que se ha subido hay ejemplos también de búsqueda de cadenas, de reemplazo de campos, etcétera, etcétera. Pero principalmente bajen el material de las soluciones de clase, que está acá, ¿sí? Y los PDF donde está resuelto, estos PDF que están así de color, ¿sí? Que es donde están resueltos, acá, ¿sí? Este es el enunciado del laboratorio y acá está la propuesta de solución de cátedra. Ahí tendrían como la secuencia, ¿verdad?, que usamos nosotros para resolver el práctico. ¿Ah? Acá buscar que comiencen con tab y contar cuántas líneas son. En este era una estrategia que nos pedían palabras que comenzaban con mayúscula y la estrategia en que ha consistido en reemplazar las mayúsculas, luego eliminar todos los caracteres que no tengan arroba y por último contarlos, o sea que falta hacer una tubería más acá para contarlos, ¿sí? Bueno, no hemos hecho este comando no lo hemos hecho, ¿sí? Verificar las líneas del párrafo que no terminen en un punto, o sea, que Profe, terminen, ¿sí, señor? ¿hasta qué hora tenemos para hacer el trabajo grupal? Hasta las 14:15. Hasta las 14:15. Listo, gracias. Tienen bastante tiempo, pero les comento por experiencia, ¿verdad?, que es complicadito, que salga de una sin errores los comandos. Así les digo, o sea que traten de probar primero lo que está hecho acá, ¿sí? Y en base a eso hacerlo lo más restringido posible porque es complicado. El tercer punto se refiere a esto, chicos, a crear la plantilla, a reemplazarla por los datos, ¿sí? Esta sería la plantilla, este sería el socios.csv. En el caso del ejemplo está creado con punto y coma, o sea que ustedes acá en vez de barra van a poner punto y coma, ¿sí? Y cuando hagan el proceso, acá el campo separador va a ser el punto y coma, y, o sea, transformen todo su archivo. Esto es lo que hay que programar, porque en realidad esta parte la genera cuando lo ejecutan. Esta parte no hay que programarlo, lo hace solo. Esta parte, la que tienen que programar ustedes, tiene menos campitos de los que hay acá. Nosotros tenemos como 5 campos, ustedes tienen que tener 3, el número de socio, el nombre del socio y la categoría, ¿sí? Y tienen que crear este archivo transformador que genera comando.sh, y la salida tiene que quedar así. Ahora, después de esta salida, a ustedes les pide que solamente muestren los de la categoría A, los de la categoría A, pero que cumplan ciertas condiciones. O sea que ustedes tienen que chequear, ¿verdad?, el número de socio, que sea exactamente 6 dígitos, a eso lo van a tener que contabilizar, o sea, lo ven al archivo, lo contabilizan, y que el nombre sea una secuencia de mayúsculas y minúsculas y que la categoría sea A. Ahora, si está muy complicado chequear todo eso, por lo menos, que sea de la categoría A ver cómo hacen que muestre solamente los que sean de la categoría A. ¿Se entiende? Traten de hacer por lo menos una parte de la actividad, aunque no sea todo, para ver cómo funciona, porque además esto forma parte del laboratorio 2, que al final sí hay que hacerlo, ¿sí? No hoy, pero ya tienen fecha de presentación. Ahora sí, más o menos, ¿se entendió? Ay, ¿qué es esto? Más o menos, bajen el material, por favor, para hacerlo. Profe. Y empiecen a probar los comandos, a ver cómo van a hacer la tarea. Armo los grupos y empezamos. Bueno, yo voy a necesitar, chicos, que la gente que, vieron que ya hay varios chicos que han dejado, ¿sí? Necesito que nos reorganicemos en nuevos grupos. Así que durante la semana, antes que entremos los grupos, pónganme, por favor, todo el mundo presente acá en el chat. Durante la semana quisiera que la gente que quiere cambiarse de grupo me vaya comunicando, ¿verdad?,
me buscan ahí en Telegram y me mandan el mensaje a qué grupo quieren pasar. Obviamente antes tienen que haber charlado con la gente del grupo, ¿verdad? Que los quieran aceptar. El máximo número de integrantes sigue siendo 5, o sea que pueden pasar a un grupo que tenga menos de 5 y si el grupo los acepta, ningún problema, ¿sí? De tal manera que yo pueda hacer el cambio ya la semana que viene. Muy bien. A trabajar.